Bien, chicos y chicas, esta es una pequeña capacitación para todos y todas quienes vayan a hacer investigación cuantitativa. Están viendo allí una base de datos que nos facilitó la compañera Daniela, en el que está vaciada una encuesta que hizo con más o menos 15 datos, 15 preguntas que tiene con cada una sus distintas alternativas. Y este es el resultado, así debería verse una base de datos de una encuesta completamente vaciada, es decir, completamente transformada en una tabla de Excel. Normalmente se trabaja con una sola tabla para este tipo de investigaciones o para este tipo de resultados, con una sola hoja, perdón, y con una segunda hoja que es la hoja de trabajo, que es la hoja de tabla dinámica, la voy a explicar inmediatamente. ¿Qué gracia tiene esta o qué características tiene esta base de datos? Es que primero no tiene campos vacíos. Tuve que arreglar eso porque Daniela me había compartido una que tenía varias filas vacías. Y lo otro, no tiene ninguna fila que no tenga todos los datos. Y eso también es importante. Entonces, hay alguna ID. Bueno, le cambié también el nombre de la identidad. Tiene que haber siempre un valor que identifique unitariamente a cada una de las encuestas, ojalá con un número correlativo, y luego distintas variables medidas, normalmente como identificadas con un número, uno 2 3 4 5 6 7 hasta la pregunta 12. Ahí ven que la 12 y la 12b están en amarillo, lo voy a explicar a continuación. Hasta la 15, que son las observaciones finales, que es una pregunta abierta. Si se fijan, aquí hay un montón de datos que están no transformados en encuesta. También vamos a explicar cómo se trabaja con esos datos. Entonces, por ejemplo, aquí, si mal no recuerdo, por ahí por el número 44 tuve que borrar, ahí se ven salta el 43 al 45, tuve que borrar una línea, una encuesta que no estaba completa, que era la 44, y por lo tanto no servía. Otra cosa importante es justamente la identificación clara con nombres relativamente pequeños de cada una de las variables. También cuando uno hace una encuesta, los nombres de las variables son, los nombres de las preguntas son grandes, pero para la base de datos hay que tratar de que sean más bien pequeños. Y luego vamos a ver cómo se hace la limpieza de la base de datos, cómo se maneja la base de datos con la idea de que quede lo más homogénea posible. Para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama filtrado, que se logra colocándonos en la primera fila, vamos a datos y colocamos esta herramienta que se llama filtro. Al aprender esa herramienta, lo que nos va a generar es justamente que cada una de las variables, voy a agrandar un poquito esto, que cada una de las variables esté y pueda ser deseleccionada o seleccionada, y también puede ser ordenada. Y está en orden ascendente o descendente, y también la selección. En el caso del ID no es relevante el orden, pero sí en los siguientes elementos. Entonces vamos a pinchar aquí para ver si el género está bien. Género, vemos que hay femenino, masculino y no hay celdas en blanco, por lo tanto estaría correcta, ¿cierto? Solamente em, dos variables, femenino y masculino. En este caso, el género es del jefe de hogar. Propiedad, y aquí creo que marqué algunos datos. No marqué ningunos datos porque si pinchamos también hay condición de allegado, de arrendatario o de propietario. En este caso también del jefe de hogar, ¿cierto? Como la condición del o del núcleo del jefe del hogar o del jefe o de la jefa. Situación de la vivienda, sí, aquí hay algunos números marcados y lo voy a identificar inmediatamente. Aquí se avanzó, Daniel avanzó en la limpieza, pero todavía hay elementos hay muchos elementos y hay muchos elementos que se repiten pocas veces y hay que hacer algo con esos elementos que se repiten pocas veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar de forma ascendente o descendente, cualquiera sea, por esta columna, la columna situación vivienda. Entonces, si se fijan, situación vivienda tiene dos arriendos, los vamos a abarcar también porque son poquitos, un montón de viviendas de emergencia, hay viviendas de emergencia y autoconstrucción, viviendo de allegados, viviendo en albergue, también son poquitos datos, viviendo en autoconstrucción, viviendo en carpa, viviendo en casa de amigos y familiares y viviendo en estructuras dañadas. Esto ya muestra que en verdad ya hay bastantes categorías y es bastante interesante como las categorías que aparecen, pero creo que lo vamos a dejar así por ahora.
pero podríamos, no, vamos a hacer algo con esto. Después Daniela tendrá que corregir si es que lo puede hacer así o no. Ahí vamos a marcar otro que también apenas tiene apenas cuatro registros. Entonces vamos a decir, este tiene dos registros, este tiene tres, este tiene dos y este tiene cuatro. Vamos a inmediatamente como en arriendo. ¿Por qué lo voy a elegir así? Porque también hay otra. Esta celda es discordante con esta, porque aquí dice, aquí podría haber arriendo, arrendatario o allegados, pero no se condice, porque dice propiedad, dicen que son propietarios, pero también que son arrendatarios. Voy a borrar o voy a cambiarla y voy a colocar como un otros. ¿Cierto? Porque no está muy clara esa situación y al mismo tiempo son tan poquitos datos que nos van a dar como un porcentaje muy bajito y nos va a obligar a tener como unas gráficas muy complejas con un montón de factores cuando no son tan necesarios. Viviendo en albergue, podría ser también que sea una situación de otros, apenas hay dos viviendo en albergue y en carpa también podría ser un otros. Ojo, Daniela, con el caso de esos propietarios arrendatarios, me parece raro. Entonces ahí ya podemos ordenar nuevamente. Vamos de nuevo al filtro, ordenamos y vemos que ya hay una categoría otros que tiene una cantidad de datos suficiente para que aparezca como otras situaciones un porcentaje importante. Aún no aparecen vivienda de emergencia en autoconstrucción y vivienda de allegados que pudiese ser como considerado como una categoría parecida. Si aquí dice vivienda en casa de amigos o familiares y vivienda de allegados se podrían parecer bastante. Lo que yo haría sería justamente tomar este, copiar y reemplazar allegados porque imagino que estarán de allegados en alguna casa de amigos o de alguna casa de familiares. Y vivienda de emergencia y autoconstrucción me imagino que están como en dos situaciones, o sea, tienen una vivienda de emergencia y están autoconstruyendo, y eso podría quedar así también porque nos interesan esos datos porque son interesantes. Las personas que están viviendo en carpa y albergue, podría ser como otros casos, em, son distintos. Entonces, vamos a dejarlo así y ahí ya inmediatamente revisamos que de las 9 10 categorías que teníamos, nos pasamos a tener apenas 6 categorías, que es bastante mejor para trabajar los gráficos que vamos a trabajar a continuación. Entonces, vamos a borrarle el color para que quede bien. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente tabla, o sea, la siguiente variable que se llama situación reconstrucción. Si yo pincho también hay un montón de variables y si yo ordeno de manera ascendente veo que aquí hay un arrendatario, un arreglando fracturas dañadas. Evidentemente nos sirven como una categoría porque es como 0,1% o un 1%, perdón, de las personas viven en esta situación. No tiene sentido en términos estadísticos mencionarlo. En ese sentido, lo que hay que hacer es justamente transformar, ahí hay otro y ahí hay otro suelto. Lo que hay que hacer es transformarlo, llevarlo a una categoría grande o colocar un otros, ¿cierto? Porque tenemos muchas categorías que en verdad son bastante despreciables en términos de número. Dice vivienda en autoconstrucción provisoria y esperando una vivienda de emergencia. Vivienda en emergencia asignada, autoconstrucción provisoria. Se parece bastante a autoconstrucción provisoria y me imagino que todos los que están en autoconstrucción provisoria están quizás esperando algo. Entonces podríamos reemplazarlo. Construyendo vivienda definitiva, autoconstrucción definitiva, vivienda definitiva, construyendo, creo que también es lo mismo. Entonces debería ser la misma categoría. Y arrendataria, si vemos aquí, es un femenino arrendatario viviendo en casa de amigos. em, no sé, ahí hay que verificar como algunos datos se están como repitiendo las categorías, no deberían haber, o sea, si aquí es como arrendatario, propietario o allegado, no se deberían repetir como viviendo de allegado, sino que más bien deberían haber, si la pregunta está mal hecha aquí, porque en general la situación de vivienda debería tener como categorías completamente distintas a la situación de propiedad. Ojo con eso, pero bueno, ya la encuesta está hecha, no hay mucho que hacer. Entonces, arrendatario y arreglando las estructuras dañadas, arreglando estructuras dañadas, autoconstrucción provisoria podríamos colocar como un otros, ¿no? Como, a pesar de que apenas son dos datos, pero bueno, un otros para que no sean distintos y estén en la misma categoría. Le sacamos esto y ahora revisamos y también nos encontramos con cinco categorías, cuatro principales y un otros que va a tener como un 2% de los datos.
Luego lo que se hizo en esta encuesta fue contar los números de personas, en este caso, bueno, los grupos familiares que existen, no todos los hogares tienen la misma cantidad de grupos familiares, hay como un concepto distinto. No sé en qué lo vamos a utilizar, pero bueno, ahí está preguntado. Número de casas antes del incendio, también es interesante de preguntar. Número de adultos mayores, número de adultos, número de menores y número de personas con movilidad reducida. Aquí lo habíamos trabajado, y el total de las personas en el hogar, ¿cierto? Que es la suma justamente o debería ser la suma de estos cuatro, ¿no? No, perdón, de estos tres. Vamos a marcarlo. Este debería ser la suma, ese total debería ser la suma de estos. Entonces aquí una persona, perfecto. Aquí hay, te fijas en Excel abajo, siempre te va a mostrar la suma. Ahí dice suma 3 y corresponde. De hecho, bueno, es una fórmula, entonces debería estar correcta. Para todos los datos. Ahí vemos que hay incluso grupos familiares de 10 13 personas, que son bastantes. Entonces tenemos número de personas con movilidad reducida y total de personas, pero el número de personas con capacidad, o sea, con movilidad reducida podría ser cualquiera de estas, no se suma porque podría ser cualquiera de estas personas que ya está contada. Aquí está contada más bien como la situación de la total de personas, claro, este número de personas con discapacidad podría corresponder a cualquiera de estas, por lo tanto no se suma. Esto también sería importante de lo que yo haría, si no es una variable que em, se corresponda como en términos numéricos. A ver, porque el índice está creado, esto lo voy a explicar a continuación. Como el índice no está como en torno a este número, lo que podríamos crear también sería una variable discreta, que se la vamos a llamar 10b, que se va a llamar discapacidad, 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 y vamos a colocarle no a los que tienen cero y sí a los que tienen más de cero. Vamos a ordenar estos datos de orden descendente en todos esos que tienen cero. Vamos a arrastrar esto y vamos a decirles que no. Y todo el que tiene uno o más, vamos a decir que sí. ¿Cierto? Hay tres personas con movilidad reducida, entonces es un lugar que sí tiene una persona con movilidad reducida. Vamos a dejar ahí esa variable nueva. O sea, creamos una variable en base a una pregunta, ¿cierto? Que es una pregunta que se hizo en la encuesta. Nosotros creamos una variable que es distinta. Porque no nos interesa tanto el número, sino que más bien nos interesa si sí o no. Y luego aquí hay otro, bueno, el total de personas, que es la suma, y aquí hay dos elementos que son uno de los más interesantes de la investigación, que tiene que ver justamente con la creación de nuevas variables. Aquí lo que hizo Daniela, en base a las observaciones, a las correcciones que tuvimos, fue crear un índice de personas dependientes. Ese índice es una fórmula que es la suma de los adultos mayores y la suma más los menores. Eso sumado, ojo, Daniela, con la fórmula, estaba mal hecha, entre paréntesis, dividido, eso hace que los paréntesis se resuelvan antes. Entonces se resuelve la suma y luego se divide por el total de personas. Eso nos da una variable de entre 0 y 1, en el que se identifican como entre más alto, o sea, entre más cercano a 1, significa que hay más personas con discapacidad o el porcentaje de las personas con discapacidad, o sea, perdón, adultos mayores o menores, es más alto respecto del número total de personas. También lo voy a tomar, lo voy a ordenar de manera ascendente. Se fijan todos los que tienen valor 0. Son grupos que hay adultos y no hay niños o adultos mayores que cuidar. Entonces, todo el índice es 0, no hay niños ni hay adultos mayores, hay solamente adultos. Y ya cuando el índice va subiendo, aquí hay un índice de 0,17, eso quiere decir que hay 5 adultos y apenas un menor, ¿cierto? El índice de dependencia es alto. Y si vamos hasta el final, los datos que tienen 1 significa que todas las personas en el hogar son adultos mayores o niños, es decir, como abuelos cuidando nietos normalmente o cosas de ese estilo. Entonces vemos que todos estos grupos familiares, todos los de abajo, tenemos que hay dos adultos mayores y dos niños, dos adultos mayores, que son el total del grupo familiar, dos adultos mayores y dos adultos mayores y un niño. Todo eso tienen factor de em, este índice de personas dependientes de 1, ¿cierto? Todas las personas en el hogar son adultos mayores o niños. Esto es
es muy interesante, pero es una variable ordinal, es decir, es una variable que va desde 0 hasta 1 con un montón de decimales. Y eso muchas veces nos dificulta también el trabajo estadístico. Por lo tanto, lo que podemos crear nuevamente es otro índice de personas dependientes, pero a través de la generación de rango. Esto no siempre se hace, pero lo coloco porque también es un ejemplo de cosas que podemos hacer. Podemos transformar. Aquí lo que hicimos, por ejemplo, fue transformar una variable numérica en una variable binaria, sí o no. Aquí lo que hicimos fue limpiar, eliminando variables, colocando otros para poder hacer como menos cantidad de categoría. Y ahora lo que estamos haciendo es crear un índice en rango. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo acá? Fue tomar un tercio, alrededor de un tercio de los datos para que colocarle un índice que le vamos a colocar uno, índice bajo. ¿Por qué uno? Porque después la tabla dinámica ordena según estos números. Esto también es importante, lo vamos a ver a continuación, sobre todo cuando hay variables que son importantes de ordenar en términos de alguna cosa. O sea, en este caso, bajo, medio y alto es importante ordenarlo, porque si no, lo que va a hacer el Excel es ordenarlo por orden alfabético. Y lo que va a colocar es como alto, bajo, medio. Y leer así los datos es súper incómodo, entonces le colocamos uno bajo, 2 medio y 3 alto para que los ordene en ese orden. Luego, el segundo tercio de los datos se le colocó un factor medio. Esto es absolutamente al azar, idealmente distribuido, o sea, no tiene ningún sentido que el 90% de los datos sean bajos y que apenas el 10 sea medio y un 0% alto. Se distribuye en tres tercios más o menos equivalentes, eso fue lo que se hizo. Y después del 0,60 hacia arriba es un índice alto de dependencia, ¿cierto? Lo convertimos una variable ordinal en una variable discreta con la idea de poder como establecer estadísticas un poquito más finas. Perdón, un poquito menos fina, o sea, le estamos quitando como especificidad a los datos, pero estamos entregando como rangos que podemos medir de manera más sencilla. Pasamos a la variable 13. En esta variable también hay una cantidad importante de fórmulas. Yo ya eliminé varias y todavía quedan muchas. Son muchas porque además hay muchas que se parecen un montón. Entonces, y hay unas que tampoco no tienen sentido. Aquí dice, por ejemplo, empleo formal y cesante. Los vamos a ordenar primero. Perdón, voy a ir para atrás. Bueno, cuando uno ordena desde aquí, se ahorra el problema de ordenar solamente algunas de los elementos. Entonces, cesante, perfecto. Empleada asesora del hogar, asesora de hogar. Esa es una persona que tiene trabajo formal o informal. Si puso asesora de hogar, supongo que es un trabajo más bien informal. Entonces yo podría esa variable solitaria, que no aporta nada a los datos, ¿cierto? Porque es un detalle, va a salir sola, como el 1% no tiene sentido en esta además, si estamos comparando cesante con empleo formal, empleo informal, qué sé yo. No tiene ningún sentido que haya como una variable que es mucho más específica, dice como en qué trabaja. Aquí dice que es empleada y como asesora de hogar, esto lo verificará Daniela después, si tiene sentido o no. Voy a colocarla como empleo informal, ¿cierto? Pensando que muchas de las personas que se dedican al asesoramiento de hogares trabajan sin contrato y ese tipo de cosas. Pero también hay gente que trabaja con contrato, entonces este dato está mal medido en base. Podríamos también tirarlo a otros. Pero podemos suponer y poder poner también informal. Está mal tomado el dato, ojo también eso. No tiene sentido un dato que no esté dentro de unas variables específicas. Luego dice formal y cesante. No se puede ser empleado formal y cesante al mismo tiempo. Vamos a borrar, vamos a creer que hay un error en la toma de datos y que esa es la segunda persona, la menos importante o una de las personas que se encuestó porque habían dos personas, era cesante, la otra formal. Vamos a creer que el jefe de hogar es formal y vamos a copiar esos datos. Ojo con ese tipo de cosas. Aquí hay un empleo formal, no puede trabajar para poder construir. No se entiende, aquí hay un montón de licencias médicas, me parece bien porque es una variable que se repite un montón. Entonces, claro, entrega un detalle, pero como se repite un montón, no importa. Luego tenemos este empleo formal, no puede trabajar para construir. Vamos a colocar, no sé, vamos a colocar un otro porque no tengo ni idea. No puede ser que trabaje y al mismo tiempo no trabaje, no tiene sentido ese dato. Entonces le voy a colocar un otro, dice un estudiante sin trabajo es un cesante.
No nos interesa el detalle en este caso porque no estamos haciendo análisis cualitativo, estamos haciendo análisis cuantitativo. Y operador vertical, me imagino entonces que es un empleo formal. Y ahí reemplazamos y nos quedamos con 6 variables y no 12 de las que habían antes que no tienen ningún sentido. Después el problema de eso es que después no se puede leer. Luego está conocimiento en construcción. Si algún miembro del hogar es miembro o tiene conocimiento de construcción o trabaja en la construcción, las variables son binarias, no y sí, y está perfecto. No hay ni variable ni en blanco ni en em, no hay variables en blanco ni variables que se escapen del sí o el no, ¿cierto? No hay un más o menos ni ningún tipo de ninguna cosa intermedia. Hasta ahora tenemos básicamente hasta ahora estamos trabajando los datos y básicamente limpiando para poder desarrollar las estadísticas. Y nos falta una última variable que es interesante, y que es una variable, es una pregunta abierta en una encuesta. Son de las cosas más difíciles que se puede encontrar uno para hacer limpieza de base de datos, porque lo que conlleva esto es la necesidad de hacer un proceso de codificación similar al del análisis cualitativo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser insertar una columna nueva, vamos a llamarle a esta columna 15b y vamos a decirle que es un otros elementos. Entonces aquí hay distintas observaciones de distinto tipo y vamos a tratar de establecer algún otro respecto de cada uno de estos comentarios. Dice, el vecino no tiene título de dominio y además no le hicieron la ficha. No ha recibido ningún tipo de bono de ayuda y le dijeron que ya quedó fuera por no haber aislado. Entonces vamos a colocar, no sé, problemas administrativos. No sé, una cosa así. Problemas legales, ¿no? Le falta ayuda, no ha recibido información de la municipalidad y poca ayuda en la reconstrucción. Problemas administrativos. Estoy inventando y estoy viendo si después tiene sentido. Aquí ninguno. Hay que colocarle alguna variable. Bueno, todos los que son cero, vamos a ordenar por esta variable. Todos los que son vacíos, perdón. Aquí si se fijan, vamos a poder deseleccionar todos y seleccionar las que son vacías. Y ahí están. Entonces todo esto podemos decirle que es ninguno. Entonces eso es ninguno. Bueno, lo podríamos haber hecho también ordenando, era mucho más fácil porque se puede arrastrar. Y ahora volvemos a esta y volvemos a seleccionar todas. Perfecto. Ahí volvimos a tener toda la base de datos en vista completa. Va a construir por cuenta propia a fin de mes un segundo piso. Ampliaciones, vamos a colocar. Ampliándose o ampliaciones. Los bonos los recibe la mamá que ella no vive con ella. Vamos a hacer problema administrativo, ¿cierto? Hay algo parecido, el bono lo recibe alguien que ya no vive allí. Por lo tanto, un problema administrativo, ¿cierto? La persona afectada no está recibiendo los bonos, pero lo recibe la mamá en otra parte. La vivienda de emergencia no cuenta con conexión a electricidad. Problema de, podemos llamarle, si es conexión a electricidad, problema es con los servicios. Listo. Medidor de luz, lo mismo, ¿cierto? Problema de servicio. Está a la espera de casa de emergencia, existen dos casas en el terreno y solamente le asignó la transcripción de una fecha para la postulación. Problema administrativo. Caseta ya demolida. No sé. Podría ser, no, no, ninguno de esos vamos a dejarlo ahí por ahora. No pudieron optar a la vivienda de emergencia porque hay un espacio en el terreno, porque no hay espacio en el terreno según el Servio. Problemas legales, ¿cierto? Algo así. Caseta sanitaria, ya la arregló el mismo, quedó bien. La habíamos registrado como 2 norte, no había nadie, pero encontramos al vecino y era número 20. Esto es un ninguno porque más bien una nota que se dejan entre los encuestadores. Mucha incertidumbre, no saben si les van a terminar el baño o de la caseta o no, para ver si comprar las cosas o siguen esperando. Es el problema con los servicios, ¿cierto? Problema con los servicios. Caseta sanitaria, lo mismo quedó bien. Podemos decir problemas con los servicios. Caseta ya demolida. Mucha incertidumbre, baño. Casa que no tenía nivelación necesaria. La demora fue mucha y los requisitos eran muchos. Falta emparejar el terreno. Problema administrativo. Existe.
esposa cita reuniones informa, vecino ha construido todo. Vamos a colocar que no es ninguna cosa que nos interese por ahora, no pertenece a ninguna de las categorías que hemos estado viendo antes. He realizado toda la construcción por su cuenta sin ayuda, se encuentra conforme con la casa de emergencia. No sé, su esposo sabe de construcción y habilitó el alcantarillado en el terreno. Podemos quitar el nombre a problemas y vamos a dejar, bueno, problemas sanitarios. Problema con los servicios, vamos a colocar como servicios solamente. ¿Sí? Comentarios relacionados con los servicios, porque no todos son problemas, ¿cierto? Hay algunas cosas que de hecho estaban bien. Y vamos a tomar servicios y vamos a llevarlo aquí. Realizó el esposo sabe de construcción, habilitó el alcantarillado, servicios. Terreno es un área verde, no tiene título de dominio, se toma pago maestro para autoconstruir, problemas legales, ¿cierto? Eh, mm, Bien, y así con cada uno de los elementos se va generando esta codificación que puede tener, bueno, aquí llevamos cierta cantidad de categorías, después esas categorías se pueden trabajar, se fijan ahí tenemos una, dos, tres, cuatro, más un ninguno, cinco categorías, seguramente aparecerán más en el camino y tendremos alrededor de siete, ocho categorías que nos permitirán trabajar, ¿cierto? Siete, ocho ya es suficiente para poder trabajar este tipo de datos. Y si no, lo que otro que se puede hacer es, por ejemplo, si hay muchas categorías y problemas legales y administrativos se parece bastante, podemos hacer una nueva categoría que se llame problemas legales y administrativos y unirla. De hecho, lo podríamos hacer inmediatamente. Legales y administrativos, y todos los que son legales y administrativos pasa a ser la misma categoría para dejar espacio para categorías nuevas. Entonces, después esto nos permite justamente hacer esa estadística de cuántas de las familias han tenido problemas legales y administrativos, todo en base no a una pregunta que se le hizo de manera directa, sino que en base a las observaciones que están aquí. Y ahí está la creación también de otra nueva variable. Eso respecto de lo que podemos hacer con bases de datos. O sea, podemos primero ordenar, eliminar variables, identificarlas a través de un ID único, crear índices, ¿cierto? Este índice lo construimos en base a otros datos. Ahí está la construcción en base a otros tres datos. Y este índice puede ser mucho más interesante que estos tres datos. La transformación de un índice en escala ordinal a uno con variables discretas. Cuando digo variables discretas, quiero decir como variables que son identificables claramente, ¿no? Como sí o no, hombre, mujer, femenino, masculino, cesante, no sé qué, alto, medio, bajo. Distinto de 0,00, 0,001, 0,002, que son unas variables que no tienen mucho sentido en este caso. Y variables creadas en base a preguntas abiertas. Con esto ya podemos trabajar y ir a la siguiente parte, que es el trabajo justamente con tabla dinámica. Tabla dinámica es el elemento principal que usamos cuando tenemos como herramienta de trabajo cuantitativa o de análisis cuantitativo el Excel, porque es la que nos permite justamente cruzar variables. Hasta ahora igual de alguna manera podemos hacer algunos gráficos sencillos, solamente como tabulando información y haciendo revisión de frecuencia, pero en verdad lo que nos interesa en este sentido es justamente llevar estas variables al siguiente nivel a través de cruzar, ¿cierto? Cruzar variables, lo que explicábamos en la clase pasada, justamente de analizar dos o más variables, nos permite establecer justamente esas correlaciones que estamos buscando y que son nuestras hipótesis. Entonces vamos a ponernos aquí en la parte izquierda arriba del Excel y vamos a pinchar. Y eso hace que se seleccione toda nuestra base de datos. De hecho, vamos a hacer algo más sensato aún. Vamos a ir a la última esquina sin considerar esta, porque esta es una variable que no vamos a llevar a la estadística, evidentemente, y arrastrar hasta la primera, ¿cierto? Ahí seleccionamos desde la celda A1 hasta la 117 R, ¿cierto? R117. Todo este cuadrante que son las que vamos a utilizar. No importa que estén desordenadas porque en la base de datos, o sea, en el Excel, en la tabla dinámica, perdón, ya perdemos toda esta información y nos vamos a información mucho más, a información integrada, perdón. Y vamos a ir aquí a insertar y vamos a decirle insertar tabla dinámica, ¿cierto? Aquí es la primera de los elementos, dice tabla dinámica em, en el comando insertar.
Vamos a insertar, dice seleccionar una tabla o rango. Está seleccionado lo que le dije yo que seleccionara, del A1 al R17. Y siempre seleccionar una hoja de cálculo nueva para esa para esa tabla dinámica. Y le damos a aceptar. Nos crea una hoja uno, como no había eh, no había hoja uno, la llamó hoja uno. Si hubiese habido una hoja uno, la hubiese llamado hoja 2. Aquí tenía otra tabla dinámica creada, pero bueno, vamos a dejar solamente la última porque es la que está más actualizada. Esta la voy a eliminar. Igualmente se puede actualizar. Yo puedo actualizar los datos, volver, botón derecho y poner actualizar y se van a actualizar los datos. Pero si se fijan aquí, más bien vamos a agrandar un poquito la área de trabajo. Hay una tabla dinámica 3 que en verdad no tiene nada adentro, no tiene ningún elemento. Se fijan, dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos en la tabla dinámica. Y se fijan, acá hay una parte que dice campo de tabla dinámica, campos de la tabla dinámica y aparecen justamente nuestras variables. Aparece la variable uno, el ID, el género, la propiedad, la situación de la vivienda, la situación de construcción, los grupos familiares, el número de casas, el número de adultos mayores, el número de personas, etcétera, hasta la 15b, que es el otros que construimos con posterioridad, ¿cierto? Y hay además una posibilidad de pincharlas. Vamos a, antes de pinchar cualquiera y antes de empezar a hacer las pruebas, vamos a hablar un poquito de qué significan cada uno de estos elementos. Aquí hay cuatro cuadrantes en los que nosotros podemos arrastrar estas variables. La primera es un filtro. Podemos filtrar los datos y decir, por ejemplo, solamente quiero trabajar con las jefas de hogar mujer y no con los de hombre. Y bueno, cualquiera de nuestras variables podría ser un filtro, ¿cierto? Podemos trabajar solamente con esos datos. Solamente los grupos a pesar de que no tiene sentido lo que estoy diciendo para esta investigación, pero parece como todos los grupos, por ejemplo, puedo arrastrar número de menores, lo genera como un filtro aquí y yo decirle como solamente voy a trabajar los grupos donde hay 4, 5 o 6 niños. Esos van a ser mi grupo de estudio, no otros, y ahí voy a generar como un filtro. El filtro se pone justamente aquí. Pero bueno, en este caso no tiene sentido. Si pudiese tener sentido, por ejemplo, trabajar con, bueno, se pueden colocar además varios filtros al mismo tiempo. Solamente, por ejemplo, aquí yo le puedo decir, solamente quiero trabajar con los grupos que tienen más de tres o más niños y al mismo tiempo que estén liderados solamente por mujeres. Y lo que estaría haciendo justamente que mi tabla dinámica solamente trabaje con estos datos. Voy a sacarlos porque no me interesa trabajar con filtros en esta oportunidad, pero ahí está ese campo que se llama filtros que nos permite justamente hacer esas diferenciaciones. Luego tenemos el campo de columnas. Columnas son nuestras variables independientes, perdón, nuestras variables dependientes. Aquí vamos a colocar las variables dependientes que queremos medir. Lo voy a explicar en conjunto porque después, en base a los dos, va a tener sentido. Y las filas van a ser nuestras variables independientes, ¿cierto? Las variables que no tienen que ver con el estudio, que están como dadas de base. En este caso, incluso podemos, a veces lo que se hace es como marcar cuáles son las independientes. En este caso, una de las independientes es el género. Vamos a colocar aquí en las filas el género. Y aquí lo que va a hacer es justamente aquí, como estaba filtrado antes, lo dejó filtrado, ahora vamos a agregar los dos grupos. Grupos familiares liderados por mujeres y por hombres. Si se fijan, solamente hay se eliminó eso, pero es porque solté la tabla dinámica. Si la vuelvo a pinchar, vuelve a aparecer. Aquí solamente hay filas. Todavía hasta aquí no hay nada en como interesante para que mirar. Pero por eso están nuestras variables dependientes, que es, por ejemplo, la variable independiente que creamos nosotros mismos, nosotras mismas, que se llama índice de personas con dependiente, de personas dependientes en rango. Vamos a usar, bueno, voy a utilizar primero el dependiente en número, ¿cierto? El que habíamos dicho 001, 002. Se fijan, no tiene ningún sentido porque hay muchas variables, o sea, como hay hay mucha cantidad, entonces vamos a sacar ese y vamos a colocar el que hicimos en rango. Y ahí aparece un cruce entre lo femenino y lo masculino y un índice de personas dependientes
bajo, medio y alto. Por eso le pusimos uno, 2 y 3 para que lo ordenara así. Si no lo hubiésemos hecho, hubiese puesto alto, bajo, medio, porque lo hubiese ordenado de manera alfabética. Ahí está entonces el cruce entre lo femenino, masculino, con índice de vulnerabilidad bajo, medio o alto. Pero claro, la tabla misma no hay ningún dato todavía, no hay ningún total general ni nada. ¿Por qué? Porque nos falta justamente agregar el tercer, bueno, el cuarto elemento que son los valores, lo que vamos a hacer. Normalmente trabajamos cuando sumamos datos o cuando hacemos frecuencias, perdón, vamos a utilizar la variable ID, la vamos a arrastrar a valores y aquí nos va a inmediatamente identificar una posible operación. Nos va a decir, estoy sumando los IDs. No tiene sentido sumarlos porque los ID es como el ID es de la encuesta, entonces dice 1, 2, 3, 4 y es como si la encuesta 100, valiera 100 puntos, cuando no, cada encuesta vale uno. Entonces, no es suma lo que nos interesa hacer, sino que más bien es contar los hogares. Vamos a pinchar aquí en la información y aquí nos va a decir distintos elementos. Nos va a decir como promediar, tampoco nos interesa promediar el índice, porque el índice más bien es para un identificador, no tiene un valor. Nos podría, por ejemplo, si tenemos como ingreso del hogar, nos podría servir el promedio, porque lo que haría es promediar todos los números. Nos puede interesar el máximo, el mínimo, el producto, pero en este caso lo que queremos hacer es contar la cantidad de IDs que están repartidos en ese cruce. Entonces lo que vamos a hacer en vez de sumar es recuento o count, contar. Y vamos a colocar aceptar. Entonces ahí dice, estoy contando los IDs. Y aquí aparece la estadística. Aquí ya, si se fijan, ya aparece el cruce de los datos donde me dice cuántos hogares liderados por mujeres tienen un índice de dependencia bajo, medio y alto. Y liderados por hombres, lo mismo, bajo, medio y alto. Si se fijan en términos numéricos, o sea, en términos absolutos, 71 de los hogares 71 de los hogares son femeninos, son liderados por mujeres, 45 por hombres, y de eso la distribución es más o menos esta, 20, 28, 23, 15, 15, 15. Una coincidencia de que esos números sean iguales. Vamos a pinchar de nuevo aquí. Lo que vamos a hacer es copiar estos datos. Nos interesan en valores numéricos, pero por sobre todo nos interesa, vamos a ir a pegado especial, vamos a pegar valores. Lo vamos a pegar un poquito más abajo porque puede hacer que otra estadística se ponga por encima cuando hagamos esta tabla dinámica, cuando tenga más filas y puede ser que se ponga por encima. Pero otra cosa que podemos hacer con esto es de nuevo pinchar la base de la tabla dinámica, vamos a botón derecho y aquí le vamos a decir que nos muestre valores como, ¿por qué no la muestra? Nos vamos a poner, perdón, tenemos que pinchar aquí en cuenta ID, no, lo que estoy tratando de hacer es ahí, como, bueno, si pinchamos aquí arribita, lo que nos va a hacer es como tomar toda la tabla dinámica. Vamos a botón derecho y le vamos a decir mostrar valores como un porcentaje de las filas. Vamos a decir que haga la distribución, lo voy a hacer y les voy a explicar qué significa eso. Entonces, mostrar valores como porcentaje de las filas. ¿Qué nos muestra esto? De nuevo lo voy a copiar y lo voy a pegar más abajito. Pegado especial como valores. No nos interesa como tal la dinámica, nos interesa como valores. Se fijan aquí, perdió el formato, aquí está en porcentaje. Aquí perdió el formato, está en número decimal. Por aquí arriba le colocamos porcentaje. Le podemos agregar o quitar decimales y vamos a tener lo mismo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que de los grupos liderados por mujeres, de los grupos familiares liderados por mujeres, el 28% son de índice de dependencia bajo, 39 medio y 32 alto, mientras que los hombres, como son 15, 15, 15, 15, 15 y 15, evidentemente va a ser 33%, 33 y 33%, que suma el 100. Entonces se fijan y inmediatamente hay como una distribución. En principio, en términos numéricos, nos dice que los hogares femeninos son más que los hogares liderados por hombres, pero en términos porcentuales la distribución de la vulnerabilidad en términos de dependencia es relativamente similar. Yo aquí no veo datos como muy concluyentes. De hecho, la familia, aquí le vamos a colocar.
Vamos a borrar esto, vamos a colocar de qué se trata el gráfico. Esto es em, índice. Primero, siempre para nombrar un gráfico, vamos con la variable indirecta. Índice de dependencia por, y aquí vamos con la variable independiente, por género del jefe, jefa de hogar. Em, y lo mismo, ¿cierto? Uno en porcentaje y otro en valores absolutos. En valores absolutos, claro, destaca que aquí hay más grupos vulnerables, o sea, grupos dependientes, pero también es porque hay más grupos liderados por mujeres. Pero en términos porcentuales anda bastante similar. Se fijan aquí, los hogares con dependencia alta están liderados por hombres y por mujeres casi por igual, incluso un poquito superior. No es muy relevante, pero 33% contra un 32%. No hay mayor dependencia, esto va incluso podría ir en contra de las primeras hipótesis de Daniela, no hay mayor nivel de dependencia en los grupos liderados por mujeres. Es bastante parecido, se distribuye bastante igual. Y ahí tenemos como una conclusión y un análisis que no teníamos antes y que es imposible sacar con esta base de datos. Es imposible conocer lo que estamos viendo ahora. Voy a probar un par de variables más que nos puedan ser de interés y vamos a generar como esto. Bueno, esto además se puede graficar. Le quitamos esto. Esto lo podemos llevar a algún tipo de gráfico. Cuando tenemos porcentajes, lo ideal es como llevarlo a, o cuando tenemos una torta que se reparte, lo ideal es llevarlo a un gráfico de, eh, un gráfico de torta o de dona, son los que están aquí. Vamos a llevar estos datos. Así se reparten los femeninos y podemos identificar inmediatamente. Bueno, en verdad voy a tratar de hacer un gráfico doble. Vamos a ver si lo hace. Insertar, se pueden hacer, pero claro, a veces no salen de manera automática. Claro, ahí lo que hizo, ahí está. Este es el que estaba buscando. Eh, para que el gráfico tenga el nombre, en verdad esto debería ir allí. Entonces, si lo hacemos de nuevo, nunca hay que colocar los totales porque los totales nos haría duplicar los datos. Voy a borrar este gráfico, voy a borrar este, voy a tomar esto y voy a insertar gráfico de donut y ahí está. Sigue no apareciéndome el nombre del gráfico, pero lo podemos tomar de aquí y colocar aquí el nombre, ¿cierto? Y ahí me dice, bueno, también puedo agregar datos, puedo que se muestren más elementos a través de modificar el gráfico. Vamos a tener quizás alguna clase posterior de modificación de gráficos, pero en verdad es como ir probando posibilidades, cambiando los tipos. Pero aquí se ven que en verdad está bastante homogéneo, no hay mucha diferencia entre grupos femeninos y masculinos. Acá faltaría también identificar como cuál de las donuts, la de afuera, la de adentro es femenina y cuál masculina, pero en general ahí vemos que no hay mucha diferencia entre los grupos. Y bueno, si hacemos este gráfico va a salir exactamente lo mismo porque está hecho en porcentaje. Vamos a ver esto por aquí. Vamos a tomar de nuevo la base de la tabla dinámica. Nos vamos a poner aquí y vamos a eliminar las variables que trabajamos antes. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a sacar género, índice, cuenta ID. Vamos a probar otra cosa. Por ejemplo, podemos probar, también vamos a probar el tema, un tema numérico para mostrar por qué es distinto recontar que sumar. Entonces vamos a decir, por género, yo quiero contar la cantidad de adultos mayores, adultos y menores. Ah, perdón. Vamos a contar el número de adultos mayores respecto del número de adultos. Perdón. No tiene sentido contar números de adultos. Vamos a decir, por género, yo quiero saber la suma de los adultos mayores. ¿Cierto? Aquí sí tiene sentido sumar porque estoy sumando personas. ¿Cierto? No estoy sumando IDs. Los números de personas son básicamente la cantidad de adultos mayores que viven en hogares femeninos o liderados por mujeres. Y vamos a
o sea, vamos a colocar una segunda variable en columna. Estoy pensando cuál puede ser y estoy pensando que pudiese ser alguna relacionada con la vivienda. Entonces podríamos decir situación de propiedad. Vamos a colocar ahí. Entonces, si se fijan, ¿qué nos está diciendo este gráfico? Nos está diciendo que perdón, esta tabla nos está diciendo que en grupos liderados por mujeres, viviendo de allegados, hay un total de 9 adultos mayores. En situación de arrendatario, 1, en situación de propiedad, 39. Y en los hogares liderados por hombres, tenemos a 12 adultos mayores viviendo de allegados y a 25 en calidad de una vivienda en propiedad. No es de interés de esta investigación como este tema, pero lo importante era mencionar justamente esta diferencia entre contar y sumar. Entonces aquí está la cantidad total de los adultos mayores. Si yo cambiara aquí y le pusiera contar, recuento, lo que haría sería sumar los números de hogares que existen, ¿cierto? Em, y lo contaría como números. Y aquí está contando los ceros, como si fuese un valor. Entonces no tiene ningún sentido hacer una cuenta o un recuento, porque me va a sumar todos los elementos que tienen un dato. No es de interés mostrar eso. En este caso nos interesa contar a las personas, por lo tanto lo hacemos una suma. Podemos promediarlo, tampoco tiene mucho sentido promediar en este caso. Sumar tiene sentido porque nos va a decir qué cantidad de ancianos viven en esta situación de propiedad en función de la diferenciación entre grupos de liderados, entre hogares liderados por mujeres y liderados por hombres. Vamos a eliminar este ejemplo y vamos a ir a otra cosa que sí es de interés de la investigación. Vamos a, siempre la variable género va a ser nuestra variable dependiente. Bueno, no siempre, pero en este caso que estamos buscando que esta es una de nuestras principales variables independientes, vamos a mostrar qué porcentaje de los grupos tiene conocimientos en construcción. Esto también nos interesaba. Como esta es una variable binaria, no y sí, nos viene bien sumar IDs, perdón, contar IDs. De nuevo, no nos sirve sumar porque se fijan, hay 1500, porque claro, los hogares dicen el ID del hogar de la encuesta 100 es un número 100 y suma 100. Entonces nos sirve contar en este caso. Y ahí tenemos justamente la distribución. Entonces, en este caso, tenemos que en grupos liderados por mujeres, el 30%, o sea, perdón, 30 de los 71 hogares no tienen ningún conocimiento de construcción, mientras que el 41 sí tiene. Y en el masculino, 4 y 41. Si esto lo llevamos a porcentaje, aquí sí va a haber una cuestión, pero que parece media obvia, entonces no es lo principal en este gráfico, pero sí nos sirve para corroborar parte de la hipótesis, ¿cierto? Que los hombres sí tienen que los grupos liderados por hombres tienen más miembros que tienen conocimiento sobre temas de construcción, que puede ser el jefe de hogar o puede ser otra persona. Vamos a llevarlo de nuevo y lo vamos a mostrar. Perdón, tengo que seleccionar todo ahí lo seleccioné completo, botón derecho, mostrar valores como porcentaje de la fila. Y ahí vemos que en los hogares femeninos más o menos es 42,57, mitad y mitad de los hogares tienen alguien que sabe de construcción, y en el grupo de hombres un 91, o sea, 9 de cada 10 hogares donde hay un hombre em, hay conocimiento sobre temas de construcción. Em, Esto lo vamos a llevar, nos sirve mucho más como gráfico que como número, como valores absolutos. Lo vamos a pegar de nuevo como valores, ¿cierto? Esto perdió el formato porque son decimales, lo vamos a llevar a porcentaje, le vamos a dar un par de decimales, uno solo. Y ahí está los sí o no, esto es, ¿cierto? Em, Conocimiento de construcción por género del jefe de hogar.
Bien, ahí ya corroboramos también como parte del supuesto. Se da evidentemente que en los grupos liderados por hombres, por lo menos hay una persona que sí tiene conocimiento de construcción, en los grupos de mujeres no, las mujeres tienen como esas dificultades, pero vamos a ver, vamos a eliminar esa fila y vamos a mover justamente nuestra que habíamos considerado antes variable dependiente como independiente. Si sabe o no de construcción y lo vamos a comparar justamente con, o lo vamos a cruzar con el dato de situación de reconstrucción. Vamos a llevar aquí situación de reconstrucción. Aquí podríamos colocar también niveles, ¿ah? Podríamos, mira, vamos a actualizar la base de datos, vamos a hacer algo interesante, para colocar niveles de avance, con la idea de poder identificar si los que sí saben avanzan más rápido que los otros grupos. Entonces vamos a ir aquí y vamos aquí donde aparecía la variable vivienda situación de reconstrucción. Vamos a ordenar ascendente y vamos a decir autoconstrucción definitiva, autoconstrucción provisoria, otros, vivienda de emergencia en espera, asignada. En espera o asignada. No sé cuál es la diferencia, pero voy a inventar. Entonces, vamos a decir que situación de emergencia asignada va a ser el primer estado, ¿cierto? Esto es la parte más atrasada. Eh, y vamos a arrastrar asignada. Vamos a decir que el segundo paso sería vivienda en espera, ¿cierto? Vivienda en espera. El tercer paso sería autoconstrucción provisoria, que sería ahí, están autoconstruyendo, pero todavía están, que no está todo listo, pero ya por lo menos hay algo avanzado. Y vamos a decir 4 autoconstrucción definitiva, y vamos a llevar estos datos hacia arriba, ¿cierto? Ahí le dimos un orden para que nos mostrara los datos en orden. Y vamos a colocar un otros que podríamos eliminarlo, que son tan poquitos, pero bueno, ahí está. Lo vamos a eliminar inmediatamente. Así como si está viviendo en las estructuras dañadas, podríamos decir, no es fácil. Viviendo en casa de amigos o familiares. No, vamos a colocar 5 otros. Estos dos datos van a quedar ahí sueltos, no nos sirven de mucho. Y ahora sí, vamos a ir a la tabla dinámica, vamos a ir a botón derecho, vamos a actualizar para que nos actualice los datos. Y aquí ya les puso orden. Vamos a sacarlo para que lo ordene cuando, como estaba creado, no lo hizo. Entonces vamos a ir primero por, dijimos, si sabía o no de construcción, es decir, la variable 14 la vamos a colocar en filas. Y la situación laboral, no, situación laboral no nos interesa. También podríamos ver la situación laboral entre hombres y mujeres, pero bueno, nos interesa la situación de la vivienda, ¿cierto? Situación de reconstrucción. Vamos a colocarlo aquí, ahí, y lo siguen ordenando por, tendría que haber, lo vamos a hacer a mano porque, claro, deberíamos haberlo hecho antes de haber creado la tabla dinámica. Y vamos a esta situación de reconstrucción, la íbamos a cruzar, bueno, íbamos a contar los ID, la cantidad de, eh, esto es recuento, no nos sirve la suma de estos grupos. Vamos a copiar estos datos, vamos a pegarlo siempre abajo, acá abajo porque se pueden borrar esos datos si es que lo ponemos muy arriba. Pegado especial, vamos a colocar valores. Vamos a decir, aquí lo vamos a ordenar. No, perdón, no nos sirve tanto con valores absolutos, nos sirve mucho más con porcentaje. Total de las filas. Entonces ahora sí, podemos copiar. Vamos aquí, pegado especial, pegar fórmula, no, perdón, pegar valores, solo valores. Y aquí sí podemos ordenar, lo vamos a llevar, lo vamos a poner por aquí mientras, el 5 por aquí, el uno aquí, el 3 lo movemos aquí, el 2 acá, y el 4 y el 5. ¿Cierto? Ya lo tenemos ordenado. Vamos a borrar esos datos de ahí que no nos sirven.
Y entonces, ahora te lo tenemos ordenado, lo vamos a ordenar por porcentaje. Perdón, ahí está por porcentaje, le vamos a dar una decimal y nos muestra como la situación de avance. Entonces, estas son, si no, estos son grupos que no saben de construcción, estos grupos que sí saben. Si vemos la distribución de los datos, estos datos son raros, vivienda de emergencia en espera versus asignada, no sé cuál es la diferencia, pero es muy extraño. Aquí si nos fijamos también, vivienda de emergencia asignada, quizás esto es al revés, y va, mm, bueno, no sé, no lo voy a inventar, pero voy a tratar de identificar como algunas cosas en estos datos. Vamos a tratar de ver mejor estos datos y otros aquí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que de las personas que no saben, de los grupos familiares que no tienen personas que sepan de construcción, el 29 tiene una vivienda asignada, el 2%, el 3% tiene una vivienda de emergencia en espera, 26 en autoconstrucción provisoria y 38 ya con una autoconstrucción definitiva. Mientras que las personas que sí saben de construcción tienen vivienda de emergencia 29, igual que asignada, igual que los que no, un 11% que está en espera, un 12% que tiene una autoconstrucción provisoria, mucho menos. Aquí sí se nota la diferencia. Y la autoconstrucción definitiva mucho más alto. Eso quiere decir justamente que parte de la hipótesis se corrobora en el sentido de que las personas que sí saben de construcción van más adelantadas en el proceso de reconstrucción. No estoy seguro de esto, sobre todo de este orden, de cómo considerar estos datos, pero esto es más o menos lo que aparece en los datos. Entonces, sí, a pesar de que no es un gran porcentaje, esto también yo diría que pone en duda la veracidad de la hipótesis, porque si vemos los grupos que no saben de construcción, que además la mayoría está como compuesto por mujeres, eh, la situación de autoconstrucción definitiva está alta, es muy parecida a la de los que sí saben de construcción. Pero vamos a identificar la otra variable, que es la más de las que son parte central del núcleo de la investigación, que no vamos a identificar por conocimiento, sino que vamos a identificar por género y en qué situación de la reconstrucción están. ¿Cierto? Vamos a tener lo mismo, pero ahora por grupo, por género del jefe de hogar. Vamos a pegar, pegado especial, valores, vamos a hacer lo mismo, ordenar los datos primero. Vamos a darle calidad de porcentaje. Vamos a cortar un poquito aquí, aquí, el 3 aquí, el 2. De nuevo, sin tener como mucha claridad respecto del orden de estos datos, pero más o menos están así, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Esto se van cambiando porque voy cambiando esto. Esto determina el ancho de las columnas. ¿Qué nos dice esto? Entonces, en términos porcentuales, si el hogar es femenino o masculino, la vivienda de emergencia asignada es parecida de nuevo, vivienda de emergencia en espera también es un poquito superior en los masculinos, la autoconstrucción provisoria es relativamente similar y la autoconstrucción definitiva es más grande en el grupo de las mujeres. Esto hay que corroborar bien los datos, pero nos está diciendo que la hipótesis de Daniela no es verdadera, es falsa. Las personas, las mujeres, los grupos liderados por mujeres, eh, están incluso más avanzadas que los grupos liderados por hombres en el proceso de reconstrucción porque tienen mayor cantidad de autoconstrucción definitiva. Y en el resto de los porcentajes, incluso en los grupos liderados por hombres, están más bien en la vivienda de emergencia en espera. Habría que revisar con datos cualitativos como cuáles son las razones, pero en este caso los datos me están diciendo, a menos que haya un error como ahí, después Daniela tiene que volver a hacerlo con su base de datos. Yo he hecho algunas modificaciones ahí, hay que tener como cuidado, pero en general lo que estoy viendo, este es el porcentaje, es que en verdad al cruzar los datos femeninos me da bastante parecido, da bastante parecido. Y los femeninos incluso por sobre, en autoconstrucción definitiva, por sobre los grupos masculinos. Puede ser que me haya equivocado en algún cruce de datos, pero creo que lo hice todo bien. Después podemos revisar el video si me equivoqué en algo. Em,
pero hasta ahora, con los datos y con los ajustes que hicimos en el camino durante este proceso, eso es lo que nos está dando. Las hipótesis de Daniela no son correctas, o son, no, no es que no sean correctas, son falsas en principio. Habría que revisar en detalle. Ah, mira, que ahí podemos ver también otro gráfico que puede ser interesante. Podemos insertar un gráfico de barras que muestre porcentaje. Insertar los gráficos. Aquí están todos los tipos de gráfico. Eh, este es interesante. Y solo... Ah, porque tengo que invertir los datos. Em, y las propiedades. Seleccionar datos. Vamos a... no, no, no. Esto no. Cambiar fila columna. Ahí está. Ahí está. Entonces, en hogares masculinos, la vivienda de emergencia asignada, parecido, parecido. Y aquí incluso en vivienda de autoconstrucción definitiva es un poco mayor. Se fijan las barras comparadas em, en los hogares liderados por mujeres que los liderados por hombres. De nuevo, quizás me equivoqué en alguna modificación de los datos, pero no sé. Habría que revisarlo después con la base de Daniela, que va a trabajar ella, pero hasta ahora esto es lo que me está dando. No hay mucha diferencia, incluso los hogares femeninos van más avanzados en el proceso de reconstrucción que los hombres. Otras preguntas y otras respuestas que tienen que ver con su investigación se revelarán en la parte de la parte cualitativa de la investigación. Bueno, en estricto rigor, la hipótesis podía ser falsa, pero también el interés de la investigadora, en este caso, de demostrar que las mujeres, no por ser mujeres, son más vulnerables en este sentido, quizás pueda tener como, puede ser incluso más interesante, mostrar algo que es intuitivo, decir que las mujeres, en estricto rigor, las mujeres sí saben menos de construcción, esto lo demuestra, pero al mismo tiempo no quiere decir, eso no quiere decir que estén más atrás en el proceso de autoconstrucción definitiva. Tienen otras estrategias para poder llegar incluso a superar a los hombres. Eso siempre y cuando no me haya equivocado en la modificación de los datos, y eso lo podemos corroborar después, cuando veamos con Daniel los detalles de su investigación, porque me da miedo de que aquí en alguna modificación de los datos, cuando estuve haciendo cambios en algunas cosas, haya ordenado los datos de manera distinta, pero bueno, también lo podemos ver con la base de datos que me envió Daniela al principio. Eso es análisis estadístico con Excel y tabla dinámica. No sé si hay preguntas, dudas. No sé si les interesa preguntar por otra cosa, cruzar otras variables, ¿no? No por mi parte, profesor. Bien, como la idea de este trabajo era desarrollar un taller, pero empecé haciendo la clase solamente con Mauricio, más bien quedó como un video que voy a terminar de subir ahora, para que lo puedan hacer siguiendo los pasos, viendo el video y colocándole pausa. No era la idea, pero de nuevo fallaron, solamente Mauricio está presente en esta clase. No sé qué está pasando en términos de por qué llegan tarde o por qué no revisan Canvas, perdón, para revisar el material de la clase. No entiendo muy bien, tampoco quiero entrar mucho en esos detalles. Voy a tener la grabación ahora y se la subo ahora también para que quienes quieran pueden bajar el Excel de Canvas, que lo subí a través de un anuncio. Es este mismo Excel, esta misma base de datos inicial, sin estas modificaciones que hice al final, y evidentemente sin estos resultados, sino que más bien
para que ustedes puedan como ver el video si quieren, ir revisando uno a uno como los pasos, colocándole pausa al video, intentando, probando. Quienes hacen investigación, quienes están haciendo investigación cualitativa tendrán que hacer esto mismo con sus bases de datos, la misma limpieza, la misma construcción de índices, los mismos cruces. Así que es bueno que practiquen o cuando tengan sus propios datos, hacer lo mismo que hice ahora, pero con sus tablas. Así que queda ese material allí y dejo de grabar.